Bienvenidos al libro de Proverbios, una de las joyas más preciadas de la sabiduría, escrito por el rey Salomón, hijo de David, a quien Dios mismo concedió un corazón sabio y entendido como ningún otro. Proverbios no es un libro de historias ni de profecías, sino un tesoro de enseñanzas prácticas para la vida diaria. En sus páginas encontramos consejos sobre la prudencia, la honestidad, el trabajo, la amistad, la familia y sobre todo, el temor a Dios como principio de todo conocimiento verdadero. Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya vivido, nos entrega en estos proverbios el fruto de una vida dedicada a observar, reflexionar y comprender los caminos del ser humano a la luz de los caminos de Dios. Cada verso es una semilla de sabiduría, breve pero profunda, capaz de guiar tanto al joven inexperto como al anciano experimentado. Que esta lectura no sea solo un ejercicio del oído, sino un alimento para el alma. Que cada palabra nos ayude a la reflexión y que la sabiduría contenida en estas líneas encuentre un lugar permanente en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Comencemos entonces este viaje por la sabiduría eterna del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. La voz de la sabiduría. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Fueron escritos para enseñar sabiduría, disciplina y entendimiento, para ayudar a las personas a vivir con prudencia, justicia y rectitud en un mundo lleno de caminos confusos. Aquí encontrarás consejo para quien aún está aprendiendo a vivir, dirección para el joven que necesita discernimiento y profundidad, para quien desea crecer en madurez espiritual. El principio de la verdadera sabiduría comienza cuando el corazón aprende a honrar a Dios. Pero los necios rechazan la corrección y desprecian todo consejo que podría salvarlos de sus propios errores. Hijo mío, escucha la enseñanza de quienes te aman y no rechaces la corrección que busca proteger tu vida. La sabiduría que recibes hoy será más valiosa que cualquier adorno externo, porque moldeará tu destino. Si personas malintencionadas intentan arrastrarte hacia caminos oscuros, no sigas sus pasos. Muchos prometen ganancias rápidas, placer inmediato, poder fácil. Pero detrás de esos caminos siempre termina escondiéndose la destrucción. Hay quienes viven buscando aprovecharse de otros, lastimar, engañar o alimentar su ambición sin pensar en las consecuencias. Sin darse cuenta, terminan atrapados en las mismas trampas que prepararon para otros. La codicia consume el alma de quien la abraza. El deseo desordenado por tener más puede destruir amistades, familias y hasta la paz interior. Mientras tanto, la sabiduría sigue levantando su voz en medio del ruido del mundo. Habla en las calles, entre la multitud, en medio de la ansiedad diaria y las decisiones impulsivas de las personas. Ella llama a quienes viven distraídos, a los que aman la superficialidad y a quienes se burlan de todo lo espiritual. ¿Hasta cuándo seguirán ignorando lo que puede dar vida a sus almas? ¿Hasta cuándo seguirán creyendo que saben suficiente
mientras sus decisiones los siguen vaciando por dentro. La sabiduría ofrece dirección, entendimiento y claridad para quien decide escuchar. Dios no esconde su consejo de quien realmente quiere caminar correctamente. Pero muchos rechazan la corrección porque prefieren hacer solo lo que sienten en el momento. Confían demasiado en su propia opinión y terminan cosechando el resultado de sus malas decisiones. Llega el día en que el orgullo derrumba lo que parecía firme, entonces muchos buscan desesperadamente respuestas. Pero antes ignoraron cada advertencia que pudo haber cambiado su camino. No quisieron escuchar, rechazaron la verdad, cerraron su corazón a la corrección. Por eso terminan enfrentando el peso de sus propias decisiones, porque toda vida construida lejos de la sabiduría eventualmente se debilita. La confianza arrogante destruye al necio, y la comodidad espiritual adormece a quien deja de buscar a Dios. Pero quien aprende a escuchar la voz de la sabiduría puede vivir con paz, firmeza y seguridad, incluso en tiempos difíciles. Porque cuando Dios guía el corazón, el miedo pierde poder y el alma encuentra descanso. Proverbios capítulo 2. Cuando la sabiduría protege el camino. Hijo mío, si guardas estas enseñanzas en lo profundo de tu corazón y aprendes a valorar la sabiduría como un tesoro verdadero, comenzarás a mirar la vida de una manera diferente. Si abres tu mente al entendimiento y buscas discernimiento, con la misma intensidad con la que alguien busca plata o algo perdido de gran valor, entonces descubrirás algo mucho más importante. Comprenderás lo que significa vivir cerca de Dios. La verdadera sabiduría no llega a quienes viven distraídos o atrapados solamente en lo superficial. Dios revela dirección a quienes realmente desean aprender, crecer y caminar correctamente. Cuando una persona busca sinceramente la verdad, su corazón empieza a cambiar desde adentro. Es Dios quien da la verdadera sabiduría. De su boca nacen palabras que traen claridad, dirección y vida. Él protege a quienes caminan con integridad y acompaña a quienes deciden vivir con rectitud aun cuando el mundo los empuje hacia lo contrario. Entonces, aprenderás a distinguir lo correcto de lo destructivo. Entenderás qué decisiones traen paz y cuáles terminan rompiendo el alma. La sabiduría comenzará a habitar dentro de ti y el conocimiento dejará de sentirse pesado para convertirse en guía y descanso. La prudencia te protegerá de actuar impulsivamente y el discernimiento evitará que tomes decisiones que más adelante se conviertan en heridas difíciles de sanar. La sabiduría también te librará de quienes usan las palabras para manipular, engañar o desviar a otros. Hay personas que abandonan el camino correcto porque se acostumbraron a vivir entre sombras. Encuentran placer en lo incorrecto y celebran aquello que destruye la vida interior. Sus caminos parecen atractivos al principio, pero terminan llevando vacío, ansiedad y oscuridad. Quien aprende a escuchar la voz de Dios
puede reconocer cuando algo aparenta ser bueno por fuera, pero lentamente está desviando el corazón. La sabiduría también te protegerá de relaciones y deseos que intentan apartarte de lo que es sano y verdadero. Hay palabras dulces que esconden intenciones destructivas. Hay caminos que prometen placer inmediato, pero terminan dejando culpa, confusión y heridas profundas. Quien se aleja de los principios de Dios muchas veces termina perdiéndose a sí mismo sin darse cuenta. Algunas decisiones parecen pequeñas en el momento, pero pueden cambiar completamente el rumbo de una vida. Por eso, la sabiduría no solo enseña qué hacer, sino también qué evitar antes de caer. Camina junto a quienes aman la verdad, la rectitud y la paz. Rodéate de personas que te acerquen a Dios y no de aquellas que alimentan tu peor versión. Quienes viven con integridad encuentran estabilidad, aún en tiempos difíciles, porque sus vidas están construidas sobre fundamentos firmes. Pero quienes insisten en vivir lejos de la verdad, terminan viendo cómo todo aquello en lo que confiaban comienza a derrumbarse. La sabiduría siempre conduce hacia vida, dirección y paz interior, aunque el camino correcto a veces sea más difícil. Es el único que realmente sostiene el alma. Proverbios capítulo 3. Confía en Dios por encima de tu propia lógica. Hijo mío, no olvides las enseñanzas que has recibido, guarda la sabiduría en lo profundo de tu corazón. Porque una vida guiada por los principios de Dios trae paz, estabilidad y dirección aún en medio de tiempos difíciles. Nunca abandones la misericordia ni la verdad. Haz de ellas parte de tu carácter y de la forma en que tratas a las personas. Cuando aprendes a vivir con integridad y amor genuino, encuentras gracia delante de Dios y también delante de quienes te rodean. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas solamente de tu propia lógica o entendimiento. Habrá momentos donde no comprenderás lo que estás viviendo, pero incluso ahí, Dios sigue viendo el camino completo. Cuando decides reconocerlo en cada área de tu vida, Él comienza a ordenar tus pasos y a dirigir tu destino. No te creas más sabio de lo que realmente eres. Mantén un corazón humilde delante de Dios y apártate de aquello que destruye tu alma. La arrogancia hace que muchos ignoren consejos que podrían salvarlos de dolor innecesario, pero la humildad abre espacio para la corrección y el crecimiento. Una vida alineada con Dios trae descanso al interior. La ansiedad disminuye cuando el corazón deja de intentar controlar todo por sí solo y aprende a descansar en la dirección divina. Honra al Señor también con lo que tienes, con tus recursos, tu tiempo y tus prioridades. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el corazón deja de vivir atrapado por el miedo constante a perder o por la obsesión de tener más. No rechaces la corrección de Dios, ni te alejes cuando Él discipline tu vida. A veces la corrección duele, pero muchas veces es la única forma en que el corazón madura. Dios corrige a quienes ama
como un padre que desea ver a su hijo caminar lejos de la destrucción. Feliz la persona que encuentra sabiduría y aprende a vivir con entendimiento. La sabiduría vale más que cualquier riqueza material, porque el dinero puede desaparecer, pero una vida guiada correctamente permanece firme aún en medio de las tormentas. La sabiduría trae vida, paz y estabilidad. Quien la abraza encuentra un refugio para el alma y aprende a caminar con mayor claridad en medio de un mundo lleno de confusión y ruido. Dios creó el mundo con sabiduría y sostuvo los cielos con entendimiento. Todo en la creación refleja orden, propósito y dirección. Por eso, cuando el ser humano se aleja de la sabiduría divina, termina perdiéndose incluso teniendo muchas opciones delante de sí. Hijo mío, no pierdas de vista la prudencia y el discernimiento. Ellos protegerán tu mente, guardarán tus decisiones y te ayudarán a caminar con seguridad. Entonces, podrás descansar sin vivir dominado por el miedo, ni por la angustia del futuro. No tendrás que vivir atrapado por el terror constante ni por la ansiedad que consume a quienes construyen su vida lejos de Dios. El Señor será tu confianza y sostendrá tus pasos cuando el camino parezca incierto. No niegues ayuda a quien la necesita cuando está en tus manos hacer el bien. No hagas esperar a alguien que necesita apoyo sincero. Tampoco planees maldad contra quienes confían en ti, ni alimentes conflictos innecesarios. Hay personas que viven en competencia constante, llenas de orgullo, resentimiento o violencia interior. No imites sus caminos, aunque por momentos parezcan exitosos. Dios se agrada de quienes viven con rectitud y sinceridad de corazón. La bendición del Señor permanece sobre quienes caminan humildemente delante de Él. Pero el orgullo termina alejando al ser humano de la verdadera sabiduría. Los sabios heredan honra, mientras que la necedad termina exponiendo la vergüenza de quienes rechazaron constantemente la verdad. Proverbios 4. Cuida el rumbo de tu corazón. Hijos míos, escuchen con atención la enseñanza que da sabiduría. Abran el corazón al entendimiento, porque los consejos correctos pueden proteger una vida entera de dolor innecesario. No rechacen la instrucción que busca guiarlos hacia un camino firme y lleno de propósito. Yo también fui enseñado por quienes caminaron antes que mí. Aprendí que la sabiduría no es algo superficial, sino una guía capaz de sostener el alma cuando llegan tiempos difíciles. Aférrate a ella y no la abandones, porque la sabiduría protege, corrige y dirige cada paso de quien decide escucharla. Haz de la sabiduría una prioridad, aunque el mundo te enseña a perseguir solamente éxito, apariencia o reconocimiento. Nunca olvides que una mente sabia y un corazón guiado por Dios valen más que cualquier logro vacío. La sabiduría levanta a quien la abraza con humildad, da claridad en medio de la confusión y ayuda a tomar decisiones que traen paz en lugar de arrepentimiento. Cuando permites que Dios moldee tu manera de pensar,
tu camino comienza a volverse más estable y seguro. Escucha estas palabras y guárdalas dentro de ti, porque pueden darte vida. No sigas el camino de quienes viven haciendo el mal, ni imites la conducta de quienes encuentran placer en destruir, herir o actuar con maldad. Aléjate de esos caminos antes de que terminen arrastrando también tu corazón. Hay personas que ya no encuentran descanso si no alimentan conflictos, orgullo o caos. Se acostumbraron tanto a vivir lejos de la verdad que el daño se volvió parte de su rutina. Pero el camino de quienes buscan a Dios es diferente. Comienza como una pequeña luz y se vuelve más clara y fuerte con el tiempo. La vida del justo no es perfecta, pero sí guiada. Aún en medio de dudas o luchas, Dios va iluminando cada paso de quien permanece cerca de Él. En cambio, quienes viven lejos de la sabiduría avanzan entre oscuridad sin darse cuenta de aquello que los hace caer. Hijo mío, presta atención a estas palabras y no las dejes escapar de tu interior. Permite que llenen tu mente y transformen tu corazón, porque de allí nace la dirección de toda tu vida. Por encima de todo lo que cuidas, protege tu corazón, porque tus pensamientos, emociones y decisiones terminarán construyendo el futuro que vivirás. Un corazón herido, lleno de orgullo o dominado por la ansiedad, puede desviar incluso a alguien fuerte. Pero un corazón guardado por Dios encuentra estabilidad, aún en medio de la presión. Aleja de ti las palabras engañosas, la mentira y las conversaciones que destruyen a otros. Lo que sale de la boca muchas veces revela lo que realmente habita dentro del alma. Mantén tus ojos enfocados en el camino correcto y no vivas distraído por todo aquello que intenta apartarte de tu propósito. Piensa bien hacia dónde diriges tus pasos, porque muchas decisiones pequeñas terminan definiendo destinos completos. No te desvíes hacia caminos que sabes que terminarán dañándote, aunque algunas tentaciones parezcan atractivas en el momento. Muchas veces esconden dolor, vacío y consecuencias difíciles de revertir. Permanece firme en el camino correcto. La sabiduría no solo te ayuda a avanzar, también protege tu alma de perderse en medio de un mundo lleno de ruido, impulsividad y oscuridad interior. Proverbios 5. Protege tu corazón de lo que puede destruirlo. Hijo mío, presta atención a la sabiduría y escucha con cuidado las palabras que pueden proteger tu vida. El discernimiento te ayudará a reconocer aquello que parece atractivo por fuera, pero que lentamente termina destruyendo el alma. Hay tentaciones que llegan con palabras suaves y promesas seductoras. Al principio parecen agradables, emocionantes o inofensivas, pero al final dejan vacío, culpa y dolor profundo. Muchas veces lo que más seduce al corazón también puede ser aquello que más fácilmente lo aparta de la paz y de Dios. No todo lo que despierta deseo trae vida. Hay caminos que comienzan con emoción, pero terminan consumiendo la estabilidad emocional, espiritual y hasta familiar de una persona. Por eso, mantente lejos de aquello que sabes que puede desviarte. No juegues con tentaciones que alimenten impulsos desordenados o debiliten tu integridad.
Algunas decisiones pequeñas abren puertas difíciles de cerrar después. Muchos entregan años de su vida, su tranquilidad y hasta su dignidad por seguir deseos momentáneos. Luego llegan el arrepentimiento, el desgaste interior y el dolor de darse cuenta demasiado tarde de las consecuencias. Hay personas que miran atrás y piensan: ¿por qué rechacé los consejos que intentaban protegerme? ¿Por qué ignoré las advertencias cuando todavía podía elegir otro camino? El orgullo y la impulsividad muchas veces ciegan al corazón antes de una caída. Dios no ignora el camino que toma cada persona. Él conoce nuestras decisiones, nuestros pensamientos y las luchas internas que nadie más ve. Nada queda oculto delante de sus ojos. La falta de dominio propio termina atrapando a quien decide vivir guiado únicamente por sus deseos. Poco a poco, las malas decisiones comienzan a convertirse en cadenas emocionales y espirituales difíciles de romper. Por eso aprende a encontrar satisfacción en lo correcto, en lo sano y en aquello que Dios diseñó para traer vida y no destrucción. Valora la fidelidad, la pureza y el amor verdadero. Cuida las relaciones que edifican tu alma y no aquellas que solo alimentan vacíos pasajeros. Disfruta las bendiciones que Dios puso delante de ti y no permitas que la insatisfacción constante te lleve a buscar fuera aquello que debes cultivar con amor y compromiso. El corazón humano fácilmente se distrae cuando deja de alimentar la gratitud y la comunión con Dios. Por eso, protege tus pensamientos y no permitas que deseos desordenados gobiernen tus decisiones. ¿Por qué entregar tu paz por algo pasajero? ¿Por qué acercarte voluntariamente a caminos que pueden herir tu alma y romper aquello que más valor tiene? Cada camino deja consecuencias. Cada decisión construye o destruye algo dentro de nosotros. Por eso, la sabiduría llama constantemente al ser humano a vivir con discernimiento, dominio propio y temor de Dios. Quien aprende a escuchar la voz de la sabiduría encuentra protección para su vida emocional, espiritual y relacional, porque Dios no da límites para quitar libertad, sino para evitar que el corazón termine perdido en caminos que aparentan placer, pero conducen al vacío interior. Proverbios 6. La sabiduría que protege de la ruina. Hijo mío, ten cuidado con las decisiones impulsivas y con las promesas hechas sin pensar. Muchas personas terminan atrapadas por palabras que pronunciaron apresuradamente, intentando cargar responsabilidades que nunca debieron tomar. Si te encuentras enredado por tus propias decisiones, actúa con humildad y busca corregir el camino antes de que el problema crezca más. No dejes que el orgullo te impida reconocer errores. A veces, la sabiduría consiste en detenerse a tiempo y evitar caer más profundo en situaciones que pueden destruir tu paz. Aprende también de la disciplina y de la constancia. Mira cómo incluso las criaturas más pequeñas trabajan con orden y preparación sin necesitar que alguien las obligue. Hay personas que viven esperando el momento perfecto para actuar, mientras el tiempo
pasa y sus sueños se debilitan por falta de esfuerzo. La pereza consume lentamente el propósito, el descuido. La procrastinación y la comodidad excesiva terminan robando oportunidades, estabilidad y dirección. Quien siempre posterga lo importante un día despierta rodeado de necesidad y frustración. También existen personas que viven sembrando conflicto, manipulando, mintiendo y dañando relaciones. Sus palabras parecen normales por fuera, pero en su interior esconden orgullo, engaño y malas intenciones. Disfrutan creando división y alimentando discusiones innecesarias. Por eso la destrucción muchas veces llega de manera inesperada sobre quienes viven haciendo el mal sin arrepentimiento. El corazón que se acostumbra a la mentira termina alejándose cada vez más de la verdad. Hay cosas que Dios rechaza profundamente: la arrogancia que desprecia a otros, la mentira que destruye confianza, las manos que hacen daño injustamente, los pensamientos llenos de maldad, las personas que corren hacia el pecado sin remordimiento, quienes levantan falso testimonio y aquellos que disfrutan sembrando división entre hermanos. El orgullo sigue siendo una de las caídas más silenciosas del corazón humano. Muchas veces alguien puede aparentar espiritualidad por fuera mientras alimenta oscuridad interior en secreto. Hijo mío, guarda las enseñanzas recibidas y permite que la sabiduría permanezca cerca de ti todos los días. Que la verdad de Dios acompañe tus decisiones cuando despiertes, cuando camines y aún en medio de la noche. Porque la instrucción correcta tiene el poder de iluminar caminos que antes parecían confusos. La corrección no es enemiga del amor. Muchas veces Dios usa advertencias y disciplina para evitar que una vida termine destruida por sus propios impulsos. La sabiduría también te protege de tentaciones que buscan seducir el corazón. Hay deseos que comienzan con curiosidad, pero terminan consumiendo la paz, la dignidad y la estabilidad emocional de una persona. No permitas que la apariencia, las emociones momentáneas o la seducción desordenen tus pensamientos. El fuego parece inofensivo mientras se mira de lejos, pero nadie puede jugar con él sin terminar quemado. Quien destruye la confianza, la fidelidad y el amor verdadero termina cargando heridas difíciles de ocultar. Algunas decisiones dejan marcas profundas en el alma y rompen relaciones que jamás vuelven a ser iguales. La envidia, el orgullo herido y la traición pueden despertar dolores intensos dentro del corazón humano. Por eso, la sabiduría llama constantemente a vivir con dominio propio, pureza de intención y temor de Dios. Quien escucha la voz de la sabiduría aprende a proteger su vida antes de caer, porque muchas ruinas no comienzan con grandes decisiones, sino con pequeños descuidos repetidos día tras día. Proverbios 7. Las decisiones que seducen el corazón. Hijo mío, guarda estas enseñanzas como algo valioso y permite que la sabiduría permanezca siempre cerca de ti. Protégela como quien protege un tesoro, porque llegará el momento en que necesitarás dirección para no perderte en caminos que parecen agradables, pero terminan destruyendo el alma. Haz de la sabiduría una parte íntima de tu vida. Que el discernimiento se convierta en tu compañero diario y que la verdad de Dios gobierne tus pensamientos antes que tus impulsos o emociones. La sabiduría tiene el poder de protegerte de relaciones, deseos y decisiones que buscan apartarte silenciosamente del propósito de Dios. Observé a alguien joven, inexperto y sin dirección clara. Caminaba cerca del peligro sin darse cuenta de cuánto podía perder.
avanzaba distraído, confiando demasiado en sí mismo, creyendo que podía acercarse al límite sin caer. Muchas personas hacen lo mismo. Hoy juegan con tentaciones, alimentan conversaciones incorrectas, permiten que pensamientos peligrosos crezcan dentro de su corazón y creen que podrán detenerse cuando quieran. Pero el corazón humano es más frágil de lo que parece cuando deja de escuchar la voz de Dios. La tentación suele aparecer de manera atractiva, amable y seductora. Usa palabras suaves, promesas rápidas y emociones intensas para hacer creer que no habrá consecuencias. Habla al vacío emocional, a la soledad, al orgullo o al deseo de sentirse valorado. Hay personas que saben exactamente cómo manipular emociones y despertar deseos desordenados. Prometen placer, comprensión o escape momentáneo, pero detrás de muchas de esas puertas se esconden dolor, culpa y destrucción interior. El joven escuchó palabras agradables y poco a poco dejó de pensar con claridad. Sus emociones comenzaron a dominar sus decisiones. Lo que parecía inofensivo terminó arrastrándolo lentamente hacia un camino oscuro. Así ocurre muchas veces con el pecado. Rara vez aparece mostrando destrucción desde el principio. Primero seduce, distrae y convence. Luego ata, hiere y vacía el alma. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero terminan marcando profundamente el corazón y cambiando el rumbo de una vida completa. Por eso la sabiduría insiste tanto en proteger la mente, las emociones y los deseos antes de que sea demasiado tarde. Quien vive solamente guiado por impulsos termina perdiendo discernimiento. Poco a poco, deja de escuchar advertencias, ignora límites saludables y comienza a justificar aquello que antes sabía que estaba mal. No entregues tu corazón tan fácilmente a aquello que solo alimenta deseos pasajeros. No permitas que la ansiedad, la soledad o el vacío interior te empujen hacia caminos que prometen alivio rápido, pero terminan dejando heridas más profundas. Escucha la sabiduría y no te apartes de sus caminos. Hay personas que parecían fuertes, inteligentes o espirituales, pero terminaron cayendo porque dejaron de vigilar su interior. El camino de la tentación muchas veces parece emocionante al inicio, pero conduce lentamente hacia tristeza, pérdida y oscuridad espiritual. El corazón que se aleja constantemente de Dios termina perdiendo sensibilidad y dirección. Por eso protege tu vida interior. Cuida lo que alimenta tus pensamientos, aquello que permites entrar en tus emociones y las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. La sabiduría no busca limitar tu vida, busca protegerla a Dios. No coloca límites para destruir tu libertad, sino para evitar que tu alma termine atrapada en caminos que aparentan placer momentáneo, pero conducen al vacío y al dolor. Proverbios 8. La sabiduría que sigue llamando. La sabiduría levanta su voz delante de todos. No se esconde ni habla en secreto. Permanece firme en medio de los caminos.
esperando que las personas decidan escucharla. En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones vacías, la verdadera sabiduría continúa llamando al corazón humano. Ella habla a todos, al joven que busca dirección, al cansado que necesita claridad y a quien se ha perdido siguiendo únicamente sus emociones. La sabiduría invita a vivir con discernimiento y abandonar la superficialidad que poco a poco vacía el alma. Sus palabras son rectas, sinceras y limpias. No manipulan ni engañan como tantas voces que hoy prometen felicidad instantánea, mientras conducen al vacío interior. La sabiduría no necesita disfrazarse, porque la verdad siempre permanece firme. Quien aprende a escucharla, comienza a entender lo que realmente vale en la vida. Hay personas que persiguen reconocimiento, dinero, placer, pensando que ahí encontrarán plenitud. Pero la sabiduría enseña que nada material puede reemplazar la paz de un corazón alineado con Dios. La sabiduría aborrece el orgullo, la arrogancia y los caminos torcidos. El corazón orgulloso deja de escuchar corrección y termina creyendo que no necesita dirección. Pero quien vive con humildad puede crecer, aprender y evitar heridas innecesarias. En la sabiduría hay consejo, entendimiento y fortaleza. Ella ayuda a tomar decisiones correctas cuando las emociones intentan dominar la mente. Da claridad en momentos de ansiedad y firmeza cuando el corazón se siente confundido. Los gobernantes gobiernan mejor cuando caminan con justicia y las personas encuentran estabilidad cuando sus decisiones están guiadas por principios correctos. La sabiduría sostiene relaciones sanas, palabras prudentes y caminos que producen paz. Quien ama la sabiduría termina descubriendo tesoros mucho más profundos que cualquier riqueza pasajera, porque la verdadera bendición no consiste solamente en tener más, sino en vivir con propósito, integridad y dirección espiritual. La sabiduría camina junto a quienes aman la verdad. Ella acompaña a quienes buscan sinceramente lo correcto y llena de discernimiento a quienes deciden permanecer cerca de Dios, aun cuando el mundo siga otros caminos. Muchos buscan respuestas rápidas para aliviar su ansiedad, llenar vacíos emocionales o escapar de su dolor. Pero la sabiduría enseña a construir la vida sobre fundamentos sólidos y no sobre emociones pasajeras. Desde el principio, antes de que existieran los montes, el mar y los cielos, la sabiduría ya estaba presente junto a Dios. Todo fue establecido con orden, propósito y equilibrio. La creación misma refleja que nada fue hecho al azar. La sabiduría estuvo allí cuando Dios dio límites al océano, cuando formó la tierra y cuando preparó los cielos. Todo en el universo habla de su inteligencia perfecta y de su autoridad sobre todas las cosas. Y mientras Dios daba forma al mundo, la sabiduría estaba llena de gozo delante de Él. Había armonía, belleza y propósito en cada detalle de la creación. También, hoy la sabiduría sigue buscando acercarse al ser humano. Continúa llamando a quienes desean vivir correctamente y encontrar dirección en medio de la oscuridad moral de este tiempo. Por eso, escucha la instrucción y no la rechaces. Aprende a valorar la corrección antes de que el orgullo cierre tu corazón. La sabiduría puede protegerte de decisiones que después traerían dolor, culpa
y arrepentimiento. Feliz quien permanece atento a la voz de Dios y aprende a caminar diariamente bajo su dirección. Porque quien encuentra la verdadera sabiduría encuentra vida, paz interior y favor delante del Señor. Pero quien insiste en ignorarla termina dañándose a sí mismo. Alejarse de la sabiduría es acercarse lentamente a caminos que consumen el alma, aunque por fuera parezcan atractivos. La voz de la sabiduría sigue hablando hoy. La pregunta es quién todavía tiene humildad suficiente para detenerse y escucharla.